Sin Cristo no solamente estuviéramos en el infierno, sino también nos hubiésemos autoextinguido. Sin Cristo no solamente estuviésemos eternamente perdidos, sino también la poca existencia que hubiésemos tenido en la tierra antes de extinguirnos hubiese sido muy cruel y muy dolorosa. Así que yo les voy a traer un recuento de cosas que debemos saber. Todo cristiano, toda persona que profesa que Jesucristo es el Señor y su Señor, debe conocer como base algunos lineamientos que voy a exponer a continuación, porque parte de la estrategia de Satanás para evitar que exista un pueblo que proclame y exalce el reino del Señor es el tratar de relegar, de destruir la cristiandad. Y la cristiandad y la historia de la iglesia es el reloj de todo y la razón de todo lo que pasa en la humanidad. Así que acompáñenme a continuación. En este taller vamos a ver cómo la mujer, la defensa de la vida y el rechazo de la crueldad y de la esclavitud es parte de la esencia de la cristiandad. Voy a partir primero del año 33 al año 300, porque en el 313 va a haber un edicto a través del emperador Constantino en el que el cristianismo se va a legalizar. Lo que nosotros tenemos que entender es cuando el cristianismo asciende, el cristianismo fue fuertemente perseguido, brutalmente perseguido en un imperio y era el imperio romano. Pero ¿qué va a pasar? El imperio romano va a ser todo lo que hasta los vikingos va a configurar el poder del hombre. Roma fue grande militarmente, pero Roma no pudo responder a las necesidades básicas de la humanidad como lo hizo el cristianismo, ni tampoco tuvo una democracia, porque todas sus leyes y toda su estructura de gobierno estuvo fundamentada en opiniones, y opiniones de varones, y opiniones que no consideraban valores absolutos morales. Entonces partían de tratar de satisfacer desenfrenadamente los placeres porque no encontraban algo más allá que su corta finitud. De hecho, los dioses griegos, ustedes saben que tal como somos nosotros, así es nuestro Dios. Los dioses griegos no van a ser otra cosa que humanos maximizados. Ustedes ven en toda la cultura grecolatina los dioses a los cuales ellos adoran son humanos malcriaditos. Cuando uno pone a analizar cómo era Baco, el dios griego era un borracho. Entonces, ¿qué me podía inspirar un borracho para que yo no lo sea? ¿Qué me podría inspirar toda una gama de dioses que eran promiscuos, que no tenían unidad familiar, que hacían que exista una rivalidad parental, versus un cristianismo que va a emerger fuertemente perseguido, pero con un solo Dios personal, un solo Dios, no un gamaje de opciones, un solo Dios. Y ese Dios era absoluto, que tenía valores absolutos morales, un Dios que encarnaba todo lo bueno, por lo que obligaba a la configuración social de todo lo bueno. Dios era justo, Dios era misericordioso. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dios era un Dios de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Y esos valores absolutos morales van a ser los valores que van a gatillar el desarrollo y el progreso de la humanidad. Vamos a ver en la mujer. La cultura romana y grecorromana y grecolatina, en todo caso, era todo menos benévola con la condición de la mujer.
La mujer era un ciudadano de segunda categoría, al igual que el esclavo, y había todo un gamaje disgregacional social. La mujer era no solamente considerada débil físicamente, por eso no era considerada estratégica, entonces tenía igual que el nivel que un niño. Solo el 1% de familias romanas tenían más de una hija mujer. Eso quería decir que si una familia tenía 2 hijas mujeres, consideraba qué hacer con la segunda. Entonces, ¿qué hacían con la segunda? El infanticidio y el aborto era permitido por ley y era muy usual en una sociedad que buscaba satisfacer su significado y su existencia en pasiones humanas. El cristianismo va a traer la respuesta a la humanidad, dándoles un Dios que se hizo carne, que vivió todas las penas, los conflictos, pero que dio victoria sobre las debilidades. Y de esa manera, en el año 55, Pablo va a escribir que no había diferencia entre el hombre y la mujer. De hecho, en su carta a los Corintios, Pablo va a escribir también uno de mis versículos preferidos, y pueden, si quieren, acompañarme en 1 Corintios 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Y también en Gálatas 3 va a decir: no existe hombre ni mujer, judío ni griego, ni existe tampoco el esclavo. Pero esas palabras que van a revolucionar el mundo entero van a ser obviamente inspiradas en las palabras de Jesucristo. Amados hermanos, ninguna cultura previa al cristianismo, estamos hablando culturas precolombinas o bárbaras o griegas o latinas, ninguna organización social previa al cristianismo incluyó a la mujer como parámetro de referencia moral, como parámetro de liderazgo dentro de la iglesia y como parámetro civilizacional. La Biblia es el libro que tiene más referencias femeninas en cuanto a la mujer en comparación con cualquier otra obra literaria de la época. El segmento mayoritario de los cristianos fue las mujeres. Y uno se pregunta, ¿por qué habían tantas mujeres en una sociedad donde habían más mujeres que varones, si el cristianismo se bancaba con este tipo de situaciones? Les voy a hablar las formas más usuales de ejecución del cristianismo que se daban legales en los primeros 300 años de persecución. Si vos eras cristiano, tenías que ser declarado perseguido político y podías ser crucificado, despellejado, freído, quemado en vida o tal vez cocinado dentro del famoso torito caliente. Tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que todos los discípulos murieron de una manera violenta. Fueron mártires. La buena noticia es que el Evangelio sigue hasta el día de hoy y seguimos estando dispuestos a morir por él. Aquí estamos. Pablo va a decir algo que para nosotros nos parece tan obvio, pero fue el cristianismo el que puso el chip, el que puso esto en la mesa, porque no lo había hecho ninguna cultura antes. No hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. El cristianismo trató a las mujeres con respeto. El segmento mayor en el cristianismo eran esclavos y mujeres, por eso fue muy vituperado. Y fue tan estratégico esto
que de eso dependió el crecimiento del cristianismo. La tasa de mortalidad obviamente era altísima en Roma porque se permitía obviamente el infanticidio y el aborto. Entonces era muy usual que se maten mujeres. ¿Y cuál era? Vos podías o abandonarlas en el campo para que se las coman las fieras, también si tenías niños con discapacidad, o dejarlos en la calle, y su finalidad era la prostitución en templos paganos. El cristianismo va a defender este tipo de personas y las va a hacer su munición. El cristianismo va a traer a estas mujeres, y de hecho va a ser tan estratégico esto que el emperador que va a legalizar el cristianismo 300 años después, Constantino, va a tener su madre cristiana, que va a jugar un papel importantísimo para la legalización. ¿Cuánto influencia una mamá presente en casa? Y los parámetros de referencia en los liderazgos de la mujer son muy evidentes en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Sara, Miriam, Rahab, Débora, y son mujeres que no necesariamente pertenecen a un grupo social o a un grupo racial. Las mujeres que se presentan en la iglesia varían racialmente y varían socialmente y varían de grados de educación, y todas son parámetro de referencia moral. Por ejemplo, Ruth, de una Rahab, de una Esther, de una María, de una Priscila, una mujer sirofenicia, pero todas estas mujeres son parámetros de loabilidad dentro de la cristiandad. No hay ningún registro en la que Jesús haya tratado con desprecio a una mujer. Más aún, Jesús las llama hijas. Déjenme decirles que Jesús va a ser el primero, si no el único, de todas las religiones fundadas en esa época que lo va a hacer. Porque si yo comparo fundadores de otras religiones, de otras sectas, todos tienen un componente de no consideración en la participación de la mujer. Desde el principio la historia los dice, y la Biblia, que es un libro histórico, lo dice: la participación de mujeres se va a dar en el rango de liderazgo. Tal es el caso vuelvo a repetir, Priscila, porque me gusta, Juana, Magdalena, María Cleofas. Muchas mujeres financiaron económicamente todo el ministerio de Jesús. Entonces Jesús sabía muy bien que su legado iba a ser que hoy en día tenga el privilegio de estar al frente de ustedes. La reivindicación de la mujer en la Biblia se va a dar a cabo casi en la gran cantidad de historias de las que se copila. Por ejemplo, la suegra de Pedro, la mujer del flujo de sangre, inclusive dentro de una cultura que me atrevo a decir que tenía componentes bastante patriarcales, por una costumbre, y a veces eran por temas médicos. Por ejemplo, ustedes saben que los judíos no podían acercarse ni asomarse a una mujer cuando estaba con su flujo de sangre, porque cuando una mujer estaba con su periodo, contaminaba. Entonces muchos rabís preferían como que no arriesgarse, no iban a ir andando preguntando quién está con su periodo, entonces preferían simplemente no acercarse a la mujer. Pero fue Jesucristo el que para el tiempo y el espacio cuando siente que una mujer con flujo de sangre lo toca. Y fue a ser Jesucristo el que se va a dar la vuelta y le va a decir: hija. Y va a parar todo el tiempo y el espacio para escucharla y para reivindicar la posición de aquella mujer que había sido, o de la figura de las mujeres que habían sido totalmente olvidadas por el parámetro de una biología natural. Jesús resucita a la niña, a una hija de una importante persona, pero para él era más importante la niña que la posición jerárquica del varón. ¿Se dan cuenta? Él no estaba preocupado por tengo que ver qué pasa con Jairo. Él estaba preocupada por la niña, y va a resucitar a la niña, va a resucitar al hijo de la viuda de Naín, va a
darle dignidad a una mujer encorvada. ¿Se acuerdan esa historia de una mujer encorvada? Bueno, Jesucristo fue muy explícito y expreso en la inclusión de la mujer. Ninguna religión ni secta del entorno lo va a hacer el cristianismo. Las referencias como parámetro moral las vamos a encontrar claramente en la mujer. De hecho, Jesucristo va a ver en la figura de la mujer la figura de la iglesia. Acuérdense la enseñanza de la viuda pobre que trae una ofrenda y Jesús dice, ella es la que ha dado la mejor ofrenda, aunque era poco. También la parábola de las 10 vírgenes, la viuda persistente. Y yo les animo a leer la Biblia y ver cuántas figuras de la mujer hay y se van a dar cuenta qué importante como portadora de vida es y qué importante y cómo refleja lo que la iglesia tiene que hacer para la continuidad generacional. Jesús va a exalzar el rol biológico y el rol biológico y la labor biológica de la mujer. Yo ya lo nombré en el anterior taller, les dije cómo, por ejemplo, con la parábola de la moneda perdida y también la parábola de la levadura, Jesús no va a decir, ay, qué barbaridad que una mujer esté sirviendo. Es más, Él sirve y hace lo que las mujeres solían hacer como acto final antes de morir en la cruz y resucitar. Él va a lavar los pies de sus discípulos. Él va a encontrar en el servicio sacrificial la clave para el desarrollo y esperanza civilizacional. Inclusive, Él va a poner como fuente legislativa la defensa de una mujer. ¿Se acuerdan? Bueno, no estoy yendo a la Biblia porque estoy entendiendo de que estamos en un liderazgo, entonces estas hechos les son familiares, pero ¿se acuerdan cuando Jesús va a salvar a una mujer de ser apedreada porque no tenía un juicio justo? El problema de esta mujer no era que ella no haya sido adúltera, la mujer sí había cometido adulterio, pero el problema era de que no estaba con quien ella había cometido adulterio. Entonces Jesús le da un juicio justo y le dice, ok, yo no te voy a condenar tampoco. Mientras en la ley romana y en cualquier otra civilización de la época, la mujer no va a tener esta consideración. De hecho, el Imperio Romano va a tener la mayor cantidad de hombres y gran parte de su problema va a ser que después no va a poder tener tasas positivas, va a tener un gran decrecimiento porque las mujeres no van a querer tener hijos o los van a matar. La cantidad más o menos de mujeres era en Italia más o menos de 130 por 100 hombres. Entre África, Italia y Asia Menor eran de 140 mujeres por hombres. Y aún así, la mayor cantidad de mujeres las tenía el cristianismo. ¿Por qué las tenía el cristianismo? La mujer va a preferir, literalmente, ser freída, despellejada, crucificada, apedreada, pero tener dignidad. Y eso lo dio nuestro Señor Jesucristo. Los hijos para el Estado romano eran bienes con los cuales yo podía comerciar. La adopción existía, pero existía una figura que me convenía. Yo solo adoptaba un hijo superdotado que podía administrar mis bienes en vida, porque los bienes se administraban en vida. Va a ser el cristianismo que va a tomar a esos huérfanos y a esos débiles. Va a ser el cristianismo el que se va a llenar de gente, de huérfanos, de gente con discapacidad y de obviamente mujeres. El aborto va a ser permitido obviamente en Roma y les cuento algo, los métodos de aborto romanos son igualitos a los actuales. No ha cambiado el método de aborto. Puedo o tomar algo que me haga abortar con mucho dolor y con una frecuencia posparto terrible, o puedo simplemente descuartizar o descuartizar al feto con pinzas dentro de mí, y eso lo hacían los romanos. El cristianismo obviamente va a caracterizarse por la defensa de los
huérfanos y la defensa obviamente de la mujer. La mujer era obligada, por ejemplo, a casarse, entre otras cosas, de edad muy temprana. Los matrimonios se consumaban generalmente antes, en muchos casos antes de que la mujer llegue a la pubertad. Era muy usual casarse gente de edad muy avanzada, varones, con mujeres muy jovencitas. La mayoría de las mujeres romanas, por ejemplo, famosas, tienen entre 13, 12 años y obviamente te hablan de una vida íntima muy avanzada. Sin embargo, el cristianismo va a traer dignidad a la mujer, no solamente en ser considerada hija, en ser considerada no solamente humana, sino también en esta consideración. Va a ser el cristianismo el que va a poner en la mesa en que la mujer puede elegir su pareja. Y va a ser el cristianismo el que va a permitir casarse en edad avanzada. De esa manera, el 48% de las mujeres, varios datos que estoy tomando, los tomo por si acaso de un libro que se llama La herencia del cristianismo de César Vidal, que se los recomiendo, entre otras fuentes que ustedes pueden ver al final o debajo de cada diapositiva. El 48% de mujeres cristianas podían elegir su esposo y no estaban casadas o se casaban después de los 18 años. Sin embargo, el 44% de las mujeres no cristianas ya estaban casadas antes de los 18 años. Pablo fue muy expreso en los principios bíblicos y estos principios humanos los trajo el cristianismo. Pablo va a decir: la religión pura y sin mancha es esta, que visitemos a los huérfanos y que ayudemos a las viudas. ¿Por qué a los huérfanos? Bueno, porque ¿qué finalidad tenía un huérfano? Ser simplemente un objeto de prostitución en los templos paganos. ¿Qué finalidad tenía una viuda? Bueno, les cuento, el Estado romano obligaba a las viudas antes de los 2 años a casarse porque si no se consideraba una carga estatal. Entonces las pobres mujeres, que obviamente para nada eran viejitas, porque era un tiempo de mucha belicosidad, al año empezaban a desesperarse por casarse. Y va a ser la cristiandad la que las va a atender. Uno se imagina que las viuditas eran unas viejitas, ¿no? Pero no, las viudas eran, obviamente uno enviudaba a muy temprana edad. Y va a ser el cristianismo el que va a ser el brazo de articulación social que el Estado o el Imperio Romano jamás lo fue, ni un Estado jamás lo será, ¿no? Por eso Pablo también decía que por el espíritu de adopción podemos clamar Abba Padre. ¿Saben qué le decía a los romanos? Los romanos en su gran mayoría habían sido adoptados por la cristiandad. Ellos entendían bien esta figura. Una gran cantidad de cristianos eran niños adoptados. ¿Cómo va a ser el tema de la esclavitud? Bueno, la mujer ya nos quedó claro. ¿Qué va a pasar con la esclavitud? El esclavo era igual que la mujer, pero su situación era peor. En Roma habían 2 tipos de esclavos: los esclavos que eran pertenecidos al Estado, que tenían un poquito más de cuidado porque al ser un recurso de Estado podían gozar por lo menos de una buena alimentación, pero el esclavo privado, de familias privadas, estaba a merced y disposición del amo. Amos que no tenían valores bíblicos, sino obedecían a inspiraciones de sus dioses desenfrenadas. Así que generalmente los esclavos tenían que sufrir atrocidades en manos de sus amos. Era muy usual que los amos no solamente se descarguen físicamente con los esclavos, sino también en el área sexual. Muchos varones tenían esclavas y obviamente la fantasía, estas perversiones sexuales que hemos visto en los talleres eran muy suaves, si las comparo, eran usuales en el Imperio Romano. Entonces nosotros teníamos los esclavos quienes recibían todo este tipo de ultrajes. Y va a ser la cristiandad la que va a pararse a favor de la libertad de los esclavos. ¿Se acuerdan la carta a Filemón? Pablo va a defender a un esclavo
que probablemente, dice la historia, no se había portado bien, porque si se escapó, probablemente había hecho algo malo. Pero aún así, Pablo le va a decir a Filemón que tenía que recibir al esclavo, porque ya no era un esclavo, sino era algo mejor, era un hermano querido. Pablo va a comparar a ese esclavo ya no como una mercadería, sino como un ser humano. Y eso lo va a traer el cristianismo, porque les cuento, hasta el día de hoy hay esclavos en el mundo. Y no en sociedades occidentales por el cristianismo. Hasta el día de hoy, si yo voy a sociedades budistas o voy a sociedades islamitas, todavía existe la esclavitud. Así que si el día de hoy gozan con la libertad, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Para que tengan una idea, un esclavo podía comprarse hasta 500 denarios. Un denario, más o menos, es como el día de un jornal. Qué barato, ¿no? O sea, es como que si yo gano 70 bolivianos el día, $10, más o menos hasta en $1,000 yo podía comprarme una esclava mujer. Los varones eran más caros porque obviamente tenían más resistencia física. ¿Saben que era muy triste? Que el esclavo no podía disponer de su familia. A diferencia de los griegos, los romanos continuaban la esclavitud generacionalmente. Eso significa que si yo era esclavo, mi hijo también lo era. Y en su gran mayoría, los hijos de los esclavos eran vendidos y eran separados de su familia. Y va a ser el cristianismo con Constantino y Carlomagno, después les voy a comentar, que va a luchar para que esto no sea así, por la concepción. Pueden decirme, y esto les puede servir a ustedes, si es que en la Biblia está muy expresa la defensa en el vientre. Yo asumo que los mensajes ustedes los tienen bastante claros, pero para aquel que quiera tomar notas, les puedo dictar algunas citas. Isaías 49:5, Jeremías 1:5, Jueces 13, Gálatas 1:15, el Salmo 102, Isaías 10:14. La Biblia es un libro que prácticamente trata de defender la vida debajo del vientre. Les voy a poner en parámetros y peso para que ustedes lo busquen. Todos los profetas en la Biblia tuvieron su llamado antes de nacer. Jeremías tuvo su profecía antes de nacer. Isaías también. Pablo también. El rey David. Jesús. Samuel. Todos los profetas recibían la profecía antes de nacer. Qué importante entonces defender la vida en el vientre. Fue la esencia de toda la misericordia y del propósito generacional hasta el día de hoy. Pablo decía, yo fui apartado desde antes del vientre. David igual, mi embrión vieron sus ojos. De hecho, se va a tratar de eso, se va a tratar de salvar a los niños para dar la continuidad del poder del Evangelio. Al margen de la Biblia, todos los textos de los primeros siglos de la cristiandad van a ser muy expresos en esto, muy expresos. Por ejemplo, el Didache. Para los que no saben, el Didache es un librito, y este librito tiene las historias de los discípulos y de los apóstoles. No se lo consideró dentro del canon porque nunca llegaron a saber quién era el autor. Entonces, como el autor era desconocido, no entró en el canon. Pero las historias son historias de los apóstoles. Y dentro del Didache, más o menos, o sea, estamos hablando de antes del 70 después de Cristo, claramente expresa. Decimos a las mujeres que utilizan drogas para provocar un aborto, que están cometiendo un asesinato y que tendrán que dar cuentas a Dios por el aborto. Contemplamos al feto en el vientre como un ser creado y como un objeto de cuidado de Dios, y no abandonamos a los niños.
porque ellos que los imponen son culpables de asesinar a los niños. César Vidal Manzanares, Herencia del Cristianismo. Esto, por ejemplo, lo saqué del libro César Vidal, pero es una apología de Justino. Justino era un apóstol que se encargaba de defender la cristiandad en épocas de persecución. Y él le dice también, es una perversidad abandonar a un niño recién nacido. Obviamente los abandonaban porque los consideraban no aptos para nacer o que no tenían condiciones para nacer. ¿No le suenan a los postulados feministas? Pero la cristiandad va a decir, no, hay un derecho intrínseco dentro de la vida. No matarás a un niño recurriendo al aborto, ni matarás una vez haya nacido. Clarito. Te dice, por si acaso en el vientre y por si acaso fuera del vientre, para que no haya discusión de las semanas y de los días. La tradición apostólica de Hipólito de Roma, que es un escrito también de la época, si lo pueden leer. El gladiador que enseña a luchar a los gladiadores o el bestiario que participa en la lucha de animales en la arena y el funcionario relacionado con los juegos dejarán de hacerlo o serán rechazados. ¿Qué pasaba? Dentro de la esclavitud también va a haber algo que siempre lo traigo a la mesa porque es muy similar a lo que vivimos el día de hoy. Ustedes sabrán que la cristiandad era acusada, obviamente. Uno siempre se pregunta por qué el cristianismo era perseguido si el Imperio Romano permitía creer hasta en la inmortalidad del canguro. Les pregunto, ¿por qué el cristianismo era perseguido? Pregunta base y clave para la cristiandad. Si en el Imperio Romano se permitía tener cualquier tipo de creencia. Digamos que la respuesta no sería por creer en Jesús, porque vos podías creer en cualquier cosa. El problema era que los cristianos empezaron a juzgar la moralidad y a ser el parámetro de juicio de los emperadores. Entonces, al disminuir también el poder estatal y juzgarlo y decirle al César, señor César, usted no es Dios. Jesús es el Kyrios. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted es un humano que tiene que limitar su poder. Eso desenfrenó, obviamente, el ser considerado un perseguido político. Y los perseguidos políticos se iban a la arena, a la famosa arena. Y en la arena teníamos también muchos esclavos. Para que se den una idea, la primera arena más o menos, esta tradición de pelear en la arena y de que haya un entretenimiento y que mueran en las peleas con bestias, habían dos partes. Primero había un show donde era todo un tema de peleas con las bestias y después había un crucimori que se llamaba, que ahí era cuando mataban a los perseguidos políticos. Esto va a nacer muchísimo antes del Imperio Romano y de Cristo, pero va a ser como un festejo pagano. Solo como dato les traigo, en el año 96 va a haber un emperador que se llama Sula, y este emperador se muere, y para ellos Tertuliano, que es un escritor, va a poner que el origen de los juegos en la arena va a ser para satisfacer la sed de los muertos. Entonces era una fiesta pagana. Literalmente creían que tenía que haber derramamiento de sangre para festejar y honrar a sus ancestros. El más grande festín se dio con este emperador. Llegaron a ver más o menos 60.000 participantes, pero con el paso del tiempo se volvió más entretenimiento, como Hollywood. Y ahí morían muchos cristianos y muchos esclavos. Y va a ser la cristiandad la que se va a parar en contra de este entretenimiento. Ojo, ojo, gran parte de la inmoralidad entra por el entretenimiento. Y va a ser la cristiandad la que va a decir, basta de entretenimiento, vamos a defender la vida. Y va a parar esto y va a rechazarlo de manera tácita. Va a defender no solo la vida, sino también al esclavo. ¿Qué más va a haber?
Es importante entender que el cristianismo va a jugar toda la tensión social, no solamente con las mujeres, no solamente con los esclavos, sino también con los ciudadanos comunes. Esa moral desenfrenada romana hacía que la consecuencia de este pensamiento promiscuo y de libertad sexual trae una serie de enfermedades. Si alguien quiere preguntar específicamente, lo hemos traído también al doctor Carlos Flores, que él nos va a orientar muy bien en esas cosas. Pero estas enfermedades hacen que miles de personas se diezmen. Y no va a ser los doctores romanos los que van a atender, va a ser de nuevo la cristiandad. Para que se den una idea, la epidemia de Cipriano más o menos tenía como unas 5.000 muertes diarias. Lo traje esto por el tema del COVID, porque hoy en día nos daba terror contagiarnos, y me incluyo, pero imagínense, en ese tiempo eran los cristianos los que sin información se voluntariaban para cuidar a los enfermos. Es muy famosa una historia donde Galeno, que era un romano doctor muy conocido, huye de la ciudad y dice: aquí ya está todo mal, hasta nosotros tenemos que irnos. Y van a ser los cristianos los que se van a quedar en las ciudades para atender en una muerte lenta, pero para ganar almas para el Señor y mostrar la misericordia y la mano misericordiosa del Señor. El cristianismo entonces va a valorar la vida humana sin importar la condición socioeconómica o el sexo. Va a proveer estos lineamientos morales en una sociedad depravada, va a ofrecer esa igualdad y respeto, y va a ofrecer una relación con un Dios que inspiraba toda la loabilidad. Y esto no lo va a hacer ninguna religión. Y si el mundo hasta el día de hoy lo tiene y tiene esa concepción, es por el cristianismo. Voy a resumir, y me encanta este ejemplo y lo pongo siempre en el colegio. Es que la Biblia no es un libro que solamente trae salvación del fuego eterno. La Biblia es un libro que trae salvación en todos los aspectos de la vida, hasta en la higiene. Esto es un baño público muy conocido en el Imperio Romano. Estamos hablando que Roma era grande, era lo más civilizado que se tenía hasta ese entonces. Pero en el baño público, ustedes saben, podían ir y lo podíamos compartir. Y de esa manera una niña, mujercita pequeñita podía sentarse al lado de un varón mayor y charlar. De hecho, grandes negocios se saldaron a la luz del baño. Lindo fuera que les dijera que solamente hacían sus necesidades en un baño público. Compartían el hisopito, que era el papel. El hisopito era compartido, entonces usted traía un palito que tenía una esponjita, que generalmente era una esponja de mar, y bueno, después de terminar, usted se limpiaba sus necesidades y la ponía en una fuente que era un vinagre que no desinfectaba para nada, y ese mismo palito que lo usaba el señor de 60 años, lo usaba la niña de 5. Eso era avance civilizacional. Es más, como era de piedrita, yo podía traer a mi esclavo y era muy usual que mi esclavo caliente la piedrita. Entonces, mientras yo, mamá, charlaba, el esclavo ahí literalmente se sentaba, calentaba, yo le decía muchas gracias, en lo calientito me sentaba al frente del Señor. ¿Cómo está? Buenas tardes, y charlábamos. Avance civilizacional. ¿Saben qué? 2000 años antes, en la Biblia ya estaba que si vos tenías que hacer tu necesidad, tengas pudor, te salgas fuera del campamento, cabés, hagas tu necesidad ahí sin que nadie te vea y lo vuelvas a tapar. ¿Es o no magnífico el Señor? No, pero dicen las feministas, el cristianismo ha traído esclavitud a la mujer. Todas estas cosas las tenemos que defender. Edad Media. Me encanta la Edad Media y les pido toda la atención debida. ¿Por qué? Porque si hay un bastión de lucha en denigrar al cristianismo por parte del feminismo o de doctrinas totalitarias, es por la Edad Media.
Pero la Edad Media tiene más avances que ustedes, mayores avances. De hecho, nuestra herencia cultural histórica denigra mucho la cristiandad en esta época. Y si bien en esta época el cristianismo se romanizó y hubo mucho paganismo, las bases bíblicas de la cristiandad salvaron una vez más la humanidad. Y les voy a comentar por qué. Va a aparecer Constantino, un emperador que va a legalizar, en otras palabras, junto con otro, el cristianismo. Y al margen de legalizar, les voy a contar las cosas que hizo este señor. Antes de eso, ustedes tienen que saber que la Edad Media estuvo en este periodo, desde el siglo III, constantemente asediada por invasiones bárbaras. Y si los romanos eran así, como yo les digo, que hacían sus necesidades en público, imagínense cómo eran los bárbaros. Imagínense cómo eran los bárbaros si los propios escritores romanos les tenían terror. Si los propios escritores romanos que tenían morales depravadas, decían que eran bárbaros los otros pueblos, imagínense cómo eran los otros pueblos. De hecho, todos los pueblos bárbaros se basaban en el pillaje y en el avasallamiento. Y también la norma que regía era el poder físico. Desde los godos, ostrogodos, burgundios, vándalos, teníamos un montón de invasiones que exterminaban todo, pero exterminaban todo. En ese contexto antecito de que empiecen los bárbaros, ya Constantino va a literalmente prohibir la lucha de los gladiadores. Y ustedes me van a decir, ay, ya está fácil. A ver, iglesias, chicos, es que estoy acostumbrada al cole. Imagínense prohibir Hollywood. ¿Qué pasa si un presidente se anima a prohibir Hollywood? Sería imposible, ¿no? Ya, este señor Constantino, pese a que quería agradar a la gente porque el imperio se le estaba desarmando, prohíbe Hollywood. ¿Y por qué prohíbe Hollywood? Porque le pesaba más los valores cristianos. Entonces él dice, señores, se defiende la vida, la lucha de los gladiadores, aunque sea popular, está prohibida. ¿Qué más hizo Constantino? Constantino cambió la pena de muerte por trabajos forzados. Constantino va a literalmente promulgar medidas que impidan el infanticidio y el aborto. Y es algo que casi nunca se sabe. Generalmente critican a Constantino por la romanización, pero Constantino, gracias a las bases civilizacionales del cristianismo, va a tener estas medidas. Va a prohibir la separación de hijos en los esclavos, o sea, el esclavo va a poder quedarse con su hijo, va a literalmente facilitar que ellos tengan libertad, va a restringir causas de divorcio para que la mujer pueda tener la protección de manutención hasta el final, y un montón de medidas que obviamente destacan a grosso modo y muy obviamente cómo la cristiandad va a configurar la continuidad. Esto en realidad son vikingos, pero como les quería traer, es de una serie, pero les quería traer en su mente para que se lo imaginen, de que amigables no eran para nada, ¿no? De hecho, hoy en día Hollywood los presenta como que tenían inclusión para la mujer, pero no, eso se ha visto muchos estudios de que la mujer solo tenía participación doméstica dentro de los pueblos. ¿Qué va a pasar? Todos estos bárbaros van a entrar, van a literalmente destruir todo, pero estos bárbaros, y muchos de estos bárbaros, se van a convertir. Y lo que no se suele decir en la historia es que estas culturas tan avasalladoras y tan crueles no van a poder resistir al cristianismo.
Y hay muchas historias de estos pueblos bárbaros que después llegan a ser reyes que se convierten como Clodoveo. Clodoveo es un rey franco que se convierte al cristianismo. Y lo primero que él hace es dar propiedad privada. Y ese concepto de propiedad privada lo trae la conciencia de individualidad de la Biblia. Otro rey es Carlomagno, el famoso Carlomagno. Carlomagno viene a ser un descendiente de un bárbaro, pero ya no va a tener la cultura bárbara, va a caer ante el avance civilizacional del cristianismo. Les voy a decir qué va a hacer Carlomagno. Carlomagno va a traducir y va a crear muchísimas bibliotecas. De hecho, va a ser la educación primaria obligatoria, va a prohibir el repudio de maridos a mujeres y va a proliferar un montón de hospitales y de orfanatos. Esa concepción de hospitales y de orfanatos, amados hermanos, las trajo el cristianismo. A ver, imagínense el mundo sin hospitales y sin orfanatos. Así hubiese sido si no hubiera venido Cristo. No va a ser el Islam, no va a ser el budismo, no va a ser religiones occidentales. De hecho, ante todo el avasallamiento bárbaro, va a ser la cristiandad la que va a salvar la cultura y las artes inclusive. ¿Ustedes saben qué es esto? Un monasterio. Los monasterios tienen mucha crítica porque la gente que trata de desprestigiar el cristianismo dice que los monasterios fueron como que un lugar de mucho ostracismo, o sea que se encerraron ahí mientras afuera se mataban. Pero el cristianismo, pero los monasterios fueron islotes del saber. Ante una continua belicosidad y continua incursión de pueblos bárbaros, van a ser los monasterios los que van a mantener los libros, la Biblia, las artes, van a encerrar producción intelectual y toda la riqueza intelectual producida hasta la época. Sin el cristianismo y sin los monasterios no hubiésemos tenido la acumulación de riqueza intelectual hasta el día de hoy. La hubiesen extinguido los pueblos bárbaros. De hecho, los pueblos bárbaros eran tan bárbaros que si ni sus propias culturas mantuvieron, es muy difícil encontrar información de pueblos bárbaros porque ni ellos la cuidaban, o sea, se ha perdido en la historia. Estos monjes de los monasterios van a ser las personas que van a llegar inclusive a rincones donde nunca llegó el Imperio Romano a traer educación, asistencia social y el Evangelio. Tal es el caso de la parte norte, del noreste de Europa. Por ejemplo, los celtas. Ustedes saben que los celtas han contribuido un montón a traducciones y en el siglo IX una gran cantidad de celtas conocía muy bien el Nuevo Testamento y era por estas líneas misioneras. La Edad Media va a estar también en la segunda parte asediada por el Islam y va a ser la cristiandad la que va a hacer frente del Islam por los cruzados. Si no fuera la iglesia que se haya levantado, el día de hoy estuviéramos hablando árabe. El periodo final de la Edad Media van a entrar los vikingos y los vikingos van a literalmente expandirse tanto, pero tanto, que van a superar al Imperio Romano en cuanto a expansión. Hay algo muy interesante. En el 1016 los vikingos llegan al cúlmine de conquista y cuando pensamos que todo se pudo perder porque finalmente los bárbaros ganaron a la cristiandad, los vikingos van a convertirse al cristianismo en su gran mayoría. Y esto no se lo cuentan en el colegio porque no defienden la cristiandad, pero ¿saben qué? Les traigo los nombres. Las conversiones que experimentaron los vikingos fueron masivas. Vladimir en Rusia, Olaf Tryggvason, Olaf el Santo de Noruega, Camilo el Grande, Boleslav el Grande en Polonia, son reyes vikingos que se entregaron a la cristiandad. Hermoso,
hermoso porque pueblos que basaban su victoria en la belicosidad, en la fuerza, en el exterminio, de pronto veían en la aparente debilidad del cristianismo el poder de salvación. ¿Qué va a pasar en la Edad Media también? Bueno, en la Edad Media se va a crear la institución del matrimonio. ¿Por qué toco este caso? Porque en Bolivia hay una corriente muy fuerte de feminista que ataca mucho la Edad Media y lo toma como la cristiandad. Pero en la Edad Media la mujer a través del matrimonio va a tener todas estas consideraciones. Primero, va a tener libertad de elegir su cónyuge. Segundo, va a poder obligarle al otro a que tenga fidelidad. Va a poder tener las bases legales para el cuidado de sus hijos. Va a poder publicar para que no hayan matrimonios clandestinos. Va a también poderse establecer una edad mínima para los cónyuges y también la posibilidad de divorcio cuando había agresión física. ¿Pueden creer en la Edad Media? Esto lo hizo la cristiandad. Pero ¿cuál es el tema más político y más malinterpretado de la Edad Media? Y aquí les pido con todo mi corazón que saquen todo sesgo cognoscitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces uno no quiere entender porque ha vivido experiencias que le impiden entender. Yo amo a la gente nativa. De hecho, mi padre es paceño y yo parte de mi infancia iba al altiplano a sembrar papa con ellos y a sembrar, a llevarles el evangelio, y nosotros sembrábamos papa y mi papá es médico, entonces mi papá les ayudaba en medicina y nosotros les compartíamos con ellos en la agricultura, y he compartido mi mesa, mi plato con muchísimos indígenas del altiplano. Pero hay algo que tenemos que saber. Pocas veces se vieron los españoles obligados a emplear las armas, pues muchas tribus, especialmente las sometidas en aquel momento a los imperios indígenas, aceptaron y hasta buscaron aquel nuevo orden propuesto por los españoles y misioneros. Ya no querían saber más nada de aquellos dioses sanguinarios que se tragaban a sus familiares y allegados. Se bautizaron de buena gana de aquel Dios bueno, como llamaban a Cristo. Cuando llega el Evangelio a América, ¿cómo llaman a Jesús? Este es un extracto de un libro de Cristian Iturralde, pero muchos historiadores lo han citado también. ¿Cómo se llamaba Jesús? ¿El Dios qué? El Dios bueno era Jesús. ¿Por qué creen que Jesús era el Dios bueno? Les voy a contar algunas consideraciones. Muchos indígenas fueron profundamente impresionados por la nueva fe y miraban a los frailes con gran veneración, y se complacían aún con darse cuenta que su sombra cayera sobre ellos y que se les permitiera entregar una confesión de sus pecados escrita en figuras. Les voy a contar algo que hemos sacado de Bancroft Work, que es Historia del México, es un historiador. Él dice: se daban masivas conversiones y bautizos logradas por el padre Gante. Habían cerca de 8,000 indígenas que se bautizaban al día. ¿Qué significa esto? Si esto no es avivamiento, entonces ¿qué es? Cuando llega España a América, produce un avivamiento de salvación y de conversión y de vuelta a la civilización y a la dignificación del humano. Les voy a explicar algunas consideraciones básicas que tenían en América antes de la llegada de la cristiandad. Primero, las culturas en América vivían de guerra en guerra. Eran lenguas distintas. Y tanto voy a sacar las culturas predominantes porque en el entendido que han sido las que han tenido dominio, porque antes de estas culturas predominantes habían otras y habían otras, porque las culturas fueron exterminando literalmente a unos hasta llegar a ellos al dominio. Entonces voy a basarme en lo de los mayas, aztecas, incas,
¿Por qué? Porque ellos, digamos, son los que vencieron hasta que llegaron los españoles. Antes de ellos, por ejemplo, los mayas estuvieron 150 años antes de la llegada de los españoles, y más o menos los incas desde el siglo XIV no eran originarios. De hecho, habían otros pueblos antes a los que ellos los habían exterminado. Y las culturas vivían y eran razas sometidas a otras, y cuando te sometían, vos literalmente disponías de la vida de esas personas para sacrificios humanos. Era muy usual que un hombre pueda pagar en estas culturas las deudas con sus mujeres o con sus hijas, y habían penas muy fuertes, era una clase muy jerarquizada. De hecho, por ejemplo, en la cultura inca, si vos te ponías un vestido que era de una casta, tenías pena de muerte. Era muy estratificada la cultura. La propiedad privada era no considerada, todo era considerado comunitario. Todo lo que vos hacías no había retribución salarial, por si acaso, porque era para la vida de la comunidad. Y literalmente los liderazgos que habían eran liderazgos de dioses que fungían como deidad. Entonces eran regímenes autoritarios que disponían de la vida de sus súbditos para sacrificios humanos. La condición de progresar lo hacía imposible, porque las castas a las que vos pertenecías, especialmente en la cultura inca, eran imposibles de saltarlas. Era muy interesante, por ejemplo, una consideración social inca, que era el de separar a las familias cuando eran conquistados. De acuerdo a las fuentes de códices prehispánicos, conjuntos de documentos de los mismos indígenas, vasos policromados mayas y libros de antropología, se refleja que las costumbres aztecas, mayas e incas atentaron contra la dignificación de la vida. El cristianismo pone fin a sus regímenes autoritarios y genocidas. Les voy a contar de los aztecas para que no digan, no haya susceptibilidad por los incas, pero cualquier coincidencia no es coincidencia, no solo porque eso eran prácticas culturales antes de la cristiandad. ¿Ustedes han conocido estas torres de Tenochtitlán? Bueno, ustedes saben que las torres de Tenochtitlán se hizo un festejo de 4 días. Les voy a contar que en esos 4 días se sacrificó a más de 100.000 personas. En esa construcción de las torres de Tenochtitlán, en 1488, se tenían 9 altares, y cada 17 segundos se sacrificaba a los humanos. Tenía 1 millón de sacerdotes para sacrificios humanos los mayas. Les voy a contar, de 10 a 15 millones de personas han muerto en 150 años, de acuerdo a las informaciones que se tiene de los mayas y de los aztecas, solo en sacrificios humanos. Los mayas tienen un calendario de 18 meses, y cada mes del calendario tienen un sacrificio humano específico. No les voy a contar toda la historia porque no tengo tiempo, pero solo les voy a traer un ejemplo. El primer mes del calendario azteca es el mes dedicado a Tlaloc. Tlaloc requiere sacrificios de niños específicamente. Por ejemplo, Bernardino de Sanjaún decía: veo a los niños adornados con literas que van llorando a ser sacrificados. Y ellos se alegran porque dicen: a más llanto, mayor lluvia. El segundo mes del calendario maya es el mes Xipe. Xipe no requiere niños. Xipe es la diosa que requiere el desollamiento de cautivos. ¿Qué quiere decir desollamiento? Los mataban despellejándolos, les sacaban la piel a los vencidos en guerra. ¿Sí o no? Ya no voy a seguir, pero creo que es un pantallazo muy interesante de lo que era América antes de la llegada del cristianismo. Además, los investigadores señalan que en ese tipo de rituales el cuerpo humano servía como fuente de materia vitalizante o alimento para los dioses. Se ofrecieron corazones y sangre
como sustento a las deidades que representaban el sol y la tierra, en reconocimiento de sus sacrificios durante la creación del universo. No se preocupen, los incas eran un poco más humanos. Ellos solamente emborrachaban